Padre, eres tú, Señor, el que has hablado por medio de tu palabra. Eres tú el que abres el entendimiento del ser humano. Eres tú el que cambia los corazones, Señor. Padre, te necesitamos, Señor. Te necesitamos en esta exposición de tu palabra, Padre. Si tú no estás en cada palabra que yo exprese, huecas son, Señor. Ayúdame, Señor, a que no hable ningún entendimiento humano, sino que pueda hablar tu sabiduría, Señor. Lo que has ministrado a mi corazón, que así mismo ministre el corazón de cada persona que está escuchando en esta tarde. Para edificación a aquellos que te conocen, Señor, pero también para convicción de pecado a aquellos que todavía no te conocen, Señor. Tráelos a ti. Dependemos, Señor, plenamente. Sabemos y reconocemos que es solo tu obra quien puede hacer esto. Nosotros solo somos meros obreros y queremos comunicar tu palabra fiel, Padre. Ayúdanos en esta tarde de hoy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Comencé hace unas semanas atrás una nueva serie en Nehemías, con el favor de Dios. Y Nehemías, habíamos hablado la vez anterior que ciertamente el pueblo de Israel había sufrido la captura. Estaban en otro lugar donde ellos habían sido tomados de su pueblo natal y habían sido esclavos. Pero aún así la mano misericordiosa de Dios y su promesa de que los iba a regresar a su tierra, la comenzó a hacer a través del libro de Esdras, que nosotros vemos documentado, que hubo 3 diferentes olas de judíos que regresaron de nuevo a su nación. Lo vimos a través de Zorobabel, la primera ola, y la segunda ola a través de Esdras. Y ahora vamos a través de Nehemías cómo Dios completa su obra trayendo al pueblo de Israel a su nación. Si nosotros pudiésemos ver un tema general a través del libro de Esdras y Nehemías, podríamos decir que su tema central es la restauración. Hay una reconstrucción que se está haciendo, pero todo esto es para restaurar la imagen de Israel. Y esta imagen de Israel no era como ellos como nación, sino que Israel representaba la imagen de Dios, la gloria de Dios para todo el mundo. Entonces, al restaurar Israel, se estaba restaurando delante de los ojos del mundo la gloria de Dios. Vimos que de Nehemías, que él era el copero del rey, Artajerjes, que lo vemos en el capítulo 1, verso 11, que se le confía el bienestar del rey. Era él, Nehemías, el que se aseguraba por completo de lo que consumía, comía y bebía el rey para que no fuese envenenado. Y era una tarea de mucha confianza. Y ciertamente se tenía que confiar en Nehemías y no podría haber ningún tipo de duda para tener el cuidado del rey. Observamos también que Nehemías tuvo mucho dolor ante la noticia de cómo estaba la situación en Israel. Que aunque estas olas de judíos habían regresado en diferentes etapas, todavía la nación se encontraba en mucho dolor y en mucha angustia. Y esto todavía producía dolor, no tan solo él como compatriota, sino sabiendo que todavía faltaba trabajo por hacer para que la imagen, la gloria de Dios se pudiese ver reflejada.
Este dolor produce en Nehemías una vigilia de días de oración y ayuno constante en luto, confesando, vimos cuál fue su oración, confesando sus pecados y las del pueblo, reconociendo él mismo que también era pecador, suplicando al Dios del cielo que se acordara del amor de su pacto, de sus promesas a su pueblo, por su pueblo, recordándole a Dios que ya los había redimido, rescatados con su gran poder cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, y asimismo con mano fuerte él suplicaba que lo volviera a hacer y cumpliera esta promesa en este momento. No tan solo lo pedía de manera general, sino que él al final de su oración pedía: Señor, úsame. Que Dios utilizara la posición en la que él se encontraba, Nehemías, siendo copero del rey, para cumplir la obra de Dios. Pero, ¿cómo Dios entonces responde a la oración de Nehemías? Veremos ahora en el capítulo número 2 que Dios preparó a Nehemías para poder hablar, para poder responder. Lo que me lleva al título de este mensaje: preparado para responder. Preparado para responder. Y hay dos escenas en las que se encuentra Nehemías. Una, preparado para responder, presentándose ante su líder. Y la segunda, presentándose ante el pueblo. Vean conmigo cuál es la dinámica que se desarrolla presentándose ante su líder. Nehemías 1, versos 1 al 2, dice: sucedió que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando yo, ya él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Si recordamos en la prédica pasada, Nehemías 1, Nehemías comenzó a orar y ayunar en el mes de Quisleo. En otras palabras, habíamos así hecho referencia de que ese era el tiempo entre noviembre y diciembre. Está todavía en el mismo año 20 del rey. Pero ahora es el mes de Nisán. ¿Y qué es el mes de Nisán? Nisán representaba el tiempo entre marzo y abril. Entonces, Nehemías dijo, en la memoria de Nehemías, en el capítulo 1 dice: oré y ayuné por varios días. ¿Cuántos días? 4 meses él estaba ayunando. Habían pasado 4 meses desde que recibió la noticia y Nehemías empezó en el proceso de orar y prepararse para este momento que se escuchó con tanta dolorosa la noticia de Jerusalén. Esto nos habla a nosotros lo que nos dice Primera de Tesalonicenses: orad sin cesar. Hasta ahora, Nehemías había podido controlar sus emociones. Al parecer, Nehemías siempre había conseguido la manera en que él se pudiese mantener sereno, tranquilo, en la presencia delante del rey, estando de luto, en oración y ayuno. Pero después de 4 meses, al parecer bajó la guardia y sus emociones se fueron mostradas. Que el rey, hasta el punto que el mismo rey se haya dado cuenta de lo que sucedía. Observen qué tanta intimidad había entre el rey y Nehemías, que el mismo rey podía distinguir si él estaba cabizbajo y no era una enfermedad física, sino era un quebranto de corazón. Esta tristeza que refleja Nehemías no es manipulación, no es el tipo de rostro que vemos hoy día, que alguien pone la cara serio para esperar a que nos pregunten: ¿qué te pasa? No, no me pasa nada. No es un rostro manipulativo. ¿Cómo nosotros sabemos esto?
La misma palabra nos expresa a nosotros la reacción de Nehemías. Temí en gran manera. Eso reflejaba que no esperaba que la oportunidad que se presentara para él poder hablar con el rey iba a ser en ese momento. Aunque Nehemías estuvo orando por 4 meses, pidiéndole a Dios que se le diera la gracia y el favor para que él pudiese hablar con el rey, que Dios lo utilizara, Nehemías no conocía el momento, el cuándo y el cómo Dios le iba a responder. Eso nos debe de poner a nosotros a prepararnos, que si nosotros llevamos tiempo orando, pidiendo algo al Señor, tenemos que estar apercibidos que Dios puede responder en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y nosotros debemos de estar listos y sensibles para la respuesta de la oración. Pero no tan solo eso. La razón por la cual Nehemías tenía gran temor era porque él estaba arriesgando su vida. ¿Por qué estaba arriesgando su vida? Los siervos tenían que tener un semblante alegre delante del rey. Esto era parte de la etiqueta. El estar delante del rey y tener un rostro alegre era de honor, era una respuesta al rey diciendo: a mí me agrada tu reinado, tu gobierno. El reflejar cualquier tipo de disgusto podría representar que tú estás comunicando que no estabas de acuerdo con el rey. Y eso podría tomarse como una falta de lealtad por completo. Y por ende, como una sospecha de que algo, un complot, se puede hacer en contra del rey. Es como en las películas cuando hay una trama, tienes a ese rey dictador y hay un cambio y el rey se da cuenta y dice: ¿por qué estás cabizbajo? Y es porque tiene en la conciencia que va a hacer algo en contra y su nerviosismo lo está traicionando. Y así mismo se podía ver en este tiempo. Por eso vemos en el verso 3 que Nehemías responde de inmediato. Y le dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi corazón cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Nehemías afirma rápidamente su lealtad al rey. Él está diciendo, en otras palabras: no tengo ningún problema contigo y con tu gobierno, rey, no es contigo. Estas palabras querían asegurarle al rey que Nehemías estaba triste, pero no era por razones del rey, sino que él expresa cuál es la verdadera razón de su tristeza. Estaba triste por el estado de su ciudad, donde estaban enterrados sus parientes. La manera que utilizó Nehemías fue bien cuidadosa en poder hablar con palabras sabias. Él mostraba que él se sentía avergonzado, él tenía vergüenza por la condición en la que se encontraba Israel. Pero aún así, qué interesante, habíamos mencionado, Nehemías nunca nació y fue criado en Israel y tenía esta carga por su pueblo. Esto evita cuidadosamente levantar sospecha al rey. Nehemías demostró una gran capacidad de comunicación y delicadeza diplomática para poder hablar. Primero, tuvo que hallar simpatía delante del rey para poder dar los detalles. Entonces, ¿cómo responde el rey? Miren el verso 4. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Esto es, el rey, movido por simpatía hacia Nehemías, lo lleva a preguntarle: ¿cuál es tu petición? ¿Qué es lo que pides? Podemos ver claro que algo en las palabras o en los modales de Nehemías despierta en el rey que le gustaría hacer algo para poder hacerlo feliz.
La situación se desarrolla bien rápido, pero no demasiado rápido para los instintos de Nehemías que se pongan en marcha. Al escuchar esa pregunta, lo inmediatamente que hace Nehemías es: entonces oré al Dios del cielo. Espérate, pero ¿no llevaba ya 4 meses orando? ¿Va a seguir orando más Nehemías? ¿Acaso fue una oración donde le dijo al rey: déjame orar primero? O tal vez oró ahí públicamente y levantó sus manos al rey. No, hermanos, no hizo eso. En medio de esta intensa situación, los pensamientos de Nehemías se dirigieron al Dios creador, al Dios de los cielos. Esto nos muestra cuán dependiente de Dios era Nehemías. Instintivamente busca a Dios ante las situaciones que se aparezcan delante de él. Esto fue una oración corta y podemos ver claro en este mismo ejemplo cómo las oraciones cortas tienen poder y tienen efecto. Ahora, esta oración pudo haber sido: Señor, habla tú por mí. O Padre, mueve el corazón del rey. Señor, se presentó la oportunidad, dame gracias. Y lo hizo en su mente. Ahora, estas oraciones cortas son posibles porque vienen desprendidas de una vida de oración que ya se estaba mostrando en la intimidad Nehemías con Dios. Meses orando en privado. Esto es un buen modelo para nosotros de que nuestras oraciones cortas deben moverse por el producto de nuestras oraciones largas en nuestra intimidad con el Señor. No podemos esperar tener oraciones cortas si no están desprendidas de una vida cargada de oración, orando la palabra, presentando nuestras peticiones conforme a la voluntad de nuestro Dios. El tipo de oración que nosotros vemos que deberíamos de repasar continuamente en Nehemías capítulo 1, versos 5 al 11. Eso dio lugar a que en Nehemías 2:4 se produjera esta oración, porque estaba ya saturada de escrituras y centradas en la gloria de Dios. Nehemías, un corazón que anhela ver el cumplimiento de la palabra de Dios. La oración privada de Nehemías se ha derramado en su vida diariamente. Nosotros queremos también que en nuestro propio estudio de la palabra, la oración y el ayuno produzca en nosotros esas oraciones cortas para las situaciones que se presenten a nuestra vida. ¿Estamos orando para presentar el evangelio por personas que vengan delante de nosotros? Y en ese momento en que se abra la puerta, tenemos esas oraciones cortas: Señor, respondiste, dame gracias. O tal vez estamos teniendo problemas, conflictos en nuestros matrimonios, en el hogar, con hermanos, con familiares. ¿Estamos teniendo una vida cargada de oración y de palabra privada para que en ese momento donde el Señor abra la oportunidad, nosotros tengamos esas oraciones cortas para que Dios hable por nosotros? ¿O es el caso de que estamos orando porque hay un hermano o un familiar a quien necesitamos reprender, amonestar, animar o exhortar? Donde estamos orando la palabra continuamente. Y en ese momento donde se abre la oportunidad, la puerta, Dios la abre y nosotros necesitamos expresar nuestras oraciones cortas en nuestra mente, en nuestro corazón, para así mismo responder por instinto que nosotros dependemos de nuestro Dios. Inmediatamente que Él ora, Él habla también. El verso 5, ¿están conmigo, hermanos? Y le dije al rey:
Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Fortalecido por su oración a Dios y su confianza en el Señor, Nehemías se animó a presentar su petición delante del rey. Fue una petición simple y con propósito. Envíame para que construya. Qué interesante que Nehemías no le dice al rey, permíteme ir. Le dice, envíame. Lo que está haciendo Nehemías, estas palabras cuidadosamente expresadas, está diciendo, comprométete tú también, rey, a que se cumpla esta obra. Que la orden no venga de mí, sino que venga de ti para que se pueda cumplir el reconstruir esta ciudad. ¿Cómo responde el rey? Versos 6 al 8. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey reenviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Hermanos, la piedad de Nehemías no sustituyó su preparación. Parece que nosotros como Nehemías necesitamos tanto la oración como la planificación. La pregunta del rey sobre la duración de la ausencia de Nehemías probablemente se basaba en el afecto que le tenía a Nehemías y no quería que estuviese un largo tiempo. No nos dice en este momento cuánto tiempo Nehemías le expresó al rey y más adelante veremos cuánto tiempo tomó para Nehemías estar. Pero fue agradable para el rey poder responder y lo veremos más adelante. ¿Por qué se menciona aquí la reina estaba sentada junto a él? La Biblia no nos dice con claridad. Algunos sugieren que ella pudo haber favorecido a Nehemías y así haber ayudado su causa. Es como hoy día nuestras esposas son las más sensibles y tal vez él con el llanto, la esposa, bendito mi hijo, mira cómo está su ciudad, ayúdalo. O no te da compasión. ¿Cuál es? Responde. O tal vez otros sugieren que la importancia fue que necesitaban testigos para las palabras del rey a Nehemías. La realidad es que sería todo especular o asumir. La Biblia no nos explica el porqué, pero sí algo nosotros tenemos que conocer del carácter de Dios ante esto es que Dios orquesta todos los elementos, las circunstancias para que estén las personas precisas en cada situación. No nos dice para qué estaba ella allí, pero sí sabemos que la voluntad de Dios, cuando Dios orquesta algo, pone la persona indicada en el momento indicado ante cada situación. Y cada una de ellas deben de ser aprovechadas. Consideremos estos hechos. Nehemías le puede dar una cantidad de tiempo que le llevará tanto en el viaje y la reconstrucción y vemos en el verso 6. Él sabe exactamente el tipo de autorización que necesita para poder ir al oeste del Éufrates, que lo vemos en el verso 7. Pide cartas y sabe exactamente qué materiales necesitará para el templo, la muralla de la ciudad y su propia vivienda. Todos estos hechos se desprenden de que Nehemías estaba orando y no lo tomó por sorpresa que en ese momento comenzó a planificar. Ya él estaba planificando. Asimismo, tal vez él no podía salir del rey, de parte del rey donde él se hospedaba, pero tal vez enviaba, así como lo hizo con su hermano,
a que le dijeran cuánta madera necesitamos, cuánto nos va a durar el tiempo de nosotros poder llegar allá, cuáles peligros son los que nosotros nos vamos a encontrar, cuáles son las circunstancias. Tenía personas que podía estar enviando. No sabemos cuál era todo el conocimiento que tenía Nehemías, independientemente él supiese de construcción o no. Lo más probable también pudo haber buscado personas sabias en ingeniería que le pudiesen enseñar todas las cosas necesarias. Lo que sí podemos ver ante esta expresión es que Nehemías, por esos 4 meses, Dios lo estaba preparando con un plan, poniéndoselo en su corazón, con el propósito de que cuando se abriera eso, pudiese hablarle concretamente al rey. No tan solo eso, él pidió tanto que hasta para su casa. Eso es como diríamos en Puerto Rico, se sirvió con la cuchara grande. O como dirían mis hermanos cubanos, su mano pidió más de lo que su mano podía aguantar. Veamos el ejemplo de Nehemías en este punto para nuestras vidas, para nosotros poder imitar. Busca ser usado por Dios para ver tus propias oraciones contestadas. Busca a Dios en su palabra y ora para que Dios haga lo que ha prometido Él hacer en su palabra. Y piensa cómo, planifica mientras oras. Y si no sabes ni siquiera por dónde comenzar, pídele al Señor que te traiga personas que puedan aportar, colaborar a esos planes para la gloria de Él. Su respuesta del rey en la parte final del verso 8 dice: y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. La benéfica mano de Dios. La mano, cuando en el Antiguo Testamento hace referencia de Dios, es una referencia de poder, autoridad. Dios es soberano, es Él el que tenía el control. Y Él sabía que aunque el rey había sido el que le dio permiso, Él sabía que no era el rey, sino que detrás de todo esto, Dios estaba en control. La misma mano poderosa que sacó al pueblo de Egipto era la misma mano benéfica, bondadosa, buscando el bien de Israel para la restauración de esta nación. Nehemías reconocía que lo que se le concedió por parte del rey no fue por sus palabras elocuentes, aunque debemos de buscar palabras sabias para expresar. No fue que él era noble, sino porque sus palabras eran conforme a la voluntad de Dios. Así, de la misma manera que nosotros cuando predicamos el evangelio, no somos nosotros los que convertimos. Es Dios mismo el que transforma el corazón de esa criatura para que pueda responder al llamado del evangelio. Asimismo también, cuando aconsejamos, cuando le traemos la palabra a alguien para que su entendimiento sea renovado, no son nuestras palabras elocuentes, sino el poder del Espíritu Santo iluminando el entendimiento de esa persona para que pueda responder en arrepentimiento y fe. Ante esto fue lo que nos dice la palabra en presentándose Nehemías ante su líder. El escenario cambia abrupto y lo vemos en el verso 9 al 20 que nos presenta cómo Nehemías se presenta ante el pueblo. El verso 9 nos dice: vine luego a los gobernantes del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y él envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo.
El texto no nos menciona cuánto tiempo transcurrió. Varios historiadores llegan a la conclusión de que sugieren de que tomó 5 años desde el momento en que Nehemías le expresa al rey su petición y entonces llega a cruzar. Pero no hay nada que en la Biblia nos dice cuánto tiempo tomó. Ahora, a través de esto, el viaje de Nehemías se hizo seguro, que podemos ver gracias a la protección de Dios a través de las cartas del rey y la escolta real compuesta por soldados de caballería y oficiales de ejército. Esto también validaba que cuando Nehemías llegaba a este destino, no venía por su propia cuenta, sino que venía en representación del rey mismo y tenía su respaldo para la obra que tenía que hacer. El verso 10 nos dice: pero oyendo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Sanbalat y Tobías eran 2 oponentes de 2 naciones enemigas, Moab y Samaria. Y ellos estaban completamente disgustados ante esta situación. ¿Por qué? Porque ellos saber que hacer bien al pueblo de Israel representaba para ellos que perdían el control sobre esta nación. Ellos lo humillaban, ellos los atacaban, los asediaban, y el saber que venía Nehemías con el respaldo del rey para esta obra no era de bien para ellos y para su nación. Pero estos enemigos ignoraban por completo que el propio rey Artajerjes estaba a favor de la reconstrucción de Israel. La obra de Dios a veces se realiza en medio de la oposición. En este caso, la oposición venía de 2 naciones enemigas. El verso 11 dice: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días. No se nos dice qué hizo Nehemías durante estos 3 días. Es posible que haya tomado tiempo para descansar, al igual que Esdras, cuando Esdras llega a la ciudad y se haya reunido con los líderes de la comunidad judía. De hecho, el descanso también es una parte importante del programa, del plan de un siervo de Dios. Si nosotros tenemos planes, planifiquemos también nuestro descanso, porque es bueno y glorifica al Señor. Pero después de estos 3 días, ¿qué dice los versos 12 al 16? Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Todos estos lugares que está hablando Nehemías hace referencia específicamente a las áreas sur y este de Israel. Él no recorrió todas las murallas, sino esta área específica. Nehemías quería evaluar la situación antes de presentar su proyecto a los funcionarios y al pueblo. Una cosa es, como decimos, no es lo mismo oírlo que nosotros verlo por nuestras propias cuentas. Y Nehemías, llegando a su destino, él quería asesorar todo lo que había recopilado, todo lo que había planificado y todo lo que el Señor estaba poniendo en su corazón, verlo por sus propios ojos para poder comenzar a actuar. Concretamente, Nehemías necesitaba saber dónde reconstruir los viejos muros y dónde construir nuevos muros.
A la misma vez, no quería que ninguna oposición se levantara antes de comenzar la obra. La inspección se hizo en secreto. No sabía en quién podía confiar. Un movimiento falso de su posición como representante del rey podría estar en peligro. Y el sabio liderazgo de Nehemías es evidente aquí. Algunas cosas es mejor no anunciarlas antes del tiempo indicado. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese. Todas las acciones que estaba tomando Nehemías, él reconocía que estaban dirigidas conforme a la voluntad de Dios. Lo que Dios había puesto en su corazón no eran sus propias preferencias. Él estaba seguro que este era el plan de Dios y veremos cómo él testifica de esto. Y lo hace en estos versos más adelante, 17 al 18. ¿Están con el versos 17 y 18? Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Nehemías no se hizo pasar en ese momento que él era el funcionario del rey. Él diciendo, ustedes, miren el problema en que se encuentran. Ahora tengo un plan maravilloso para rescatarlo. De ninguna manera. Él dice más bien, miren el problema, el dolor en el que nos encontramos. Construyamos, él incluyéndose en la labor para no sufrir más burlas. Él se estaba incluyendo en la situación en que se encontraba Israel. Aún viviendo con el rey, aún teniendo una alta posición, él, lo que sufría el pueblo de Israel, era como si él lo estuviese sufriendo también. Eso nos enseña a nosotros que cuando hay alguien, un hermano entre nuestra iglesia que esté sufriendo, ¿estamos sufriendo con nuestro hermano? ¿Llorando con nuestro hermano? ¿Cómo podemos traer consuelo si no tenemos esa empatía por el sufrimiento de nuestro hermano o hermana? Este oprobio o burla del cual Nehemías habla es expresado porque no es tan solo el sentimiento de que su patria estaba sufriendo, sino les recuerdo que esta nación era representación del reino de Dios en esta tierra. El nombre de Dios está en juego aquí. Y Jerusalén está en ruinas. Para los que aman el nombre de Dios, esto debe de ser intolerable. Era un llamado a restaurar la imagen de Dios por medio de la restauración de su nación. Y Nehemías les comparte, o mejor dicho, da su testimonio, que es Dios haciendo la obra y recuenta todos los sucesos. Él les dice, cayó dolor sobre mí cuando me enteré de su condición. Y oré por 4 meses. Y Dios respondió a la oración. No tan solo eso, miren todo lo que le pedí. ¿No me creen? Miren con quién vengo acompañado. Vean que esto es Dios mismo respaldando la obra de poder restaurar. Hoy en día, el nombre de Dios ya no está en juego en una ciudad con murallas o puertas. El nombre de Dios se juega ahora en la vida de su pueblo, que es el nuevo templo del Espíritu Santo. Nuestra vida, si nuestra vida muestra una vida deteriorada en el pecado y decimos que somos creyentes,
no estamos trayéndole gloria a nuestro Dios. Pablo mismo no lo puede expresar mejor por medio del Espíritu Santo en Colosenses 3. Que Pablo exhorta a los colosenses a tener una mentalidad celestial en las cosas de arriba, poniendo la mente en las cosas de arriba, haciendo morir el pecado de ellos. ¿Cuáles son? La fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentira. Todas estas cosas no traen la gloria de Dios. Y lo que muestran es que todavía se vive en la vida pasada antes de nosotros venir a Cristo. Pero también Pablo los exhorta y los anima a realizar actos específicos, producto de la santificación, la obra que el Espíritu Santo está haciendo en el creyente. Que eso incluye la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, soportándose los unos a los otros, perdonándose los unos a los otros, todo en amor. Todas estas premisas no son para nosotros obtener la salvación, porque ya Cristo había resucitado. Y si nosotros resucitamos en Cristo, sus hijos, entonces debemos de reflejar esa imagen en nuestras vidas. Esta renovación moral no es para nosotros obtener salvación, porque no hay nada que nosotros podamos obtener de salvación por medio de nuestras acciones. No hay nada que podamos aportar. Más bien, ya Cristo pagó el precio por completo. Lo hizo todo. Lo que nosotros podemos hacer es responder en gratitud y amor, trayéndole gloria a Él, la obra que está haciendo en nuestras vidas. Solo por fe, solo por gracia. ¿Qué muros y puertas necesitan ser trabajados en tu vida? ¿Es tu matrimonio? ¿Es tu vida devocional? ¿Son tus hijos? ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Estás orando? ¿Estás presentando, buscando un plan para la restauración de tu vida en esas áreas? ¿En dónde necesitas poner guardias para cuidarte? Recuérdate, asimismo como Nehemías le recordaba al pueblo de Israel la obra que ya Cristo cumplió. Que tu identidad no es tu pasado, sino tu nueva identidad en Cristo es suficiente. Encuentra ánimo. Ofrécete. Si ya tú no eres el que estás batallando con eso, asimismo como Nehemías animaba a aquellos que estaban decaídos, anima tú a ese hermano decaído que se siente destruido, a esa hermana que se siente destrozada por completo. Acompáñala para que la obra de santificación en su vida se pueda ver manifestada cada día más para la gloria de Cristo. Ahí es lo que nos dice la palabra, exhortándonos y animándonos unos a otros. Ahora, le hablé aquí a quienes son hijos en Cristo Jesús. Pero tal vez hay algunos aquí, en esta tarde, que sus murallas, su ciudad está destruida y es porque están muertos en delitos y pecados, donde no hay oportunidad alguna de restauración si no es por medio de la obra de Cristo. Solo Cristo puede levantarte, restaurarte. Y no estamos hablando de que hay promesas físicas que vas a recibir. Pueden suceder por la gracia y la misericordia de Dios, pero eso no es lo que estamos hablando en esta tarde de aquí. Estamos hablando de tu eternidad. ¿Puedes ver que necesitas la restauración?
reconoce tu condición en estos momentos. Que estás completamente destruido, muerto y necesitas el poder de Dios para restaurarte, para habilitarte, para construir en ti. Solo esto lo puedes hacer reconociendo tu pecado. Reconociendo tu pecado, tu necesidad de Él, que solo Cristo es suficiente, que Cristo pagó el precio y confiar en su muerte y en su resurrección es suficiente para tú obtener vida y vida en abundancia. Por favor, ven a Él. No esperes más. Ven a Cristo. Esto parece ser una comunicación de motivación que le estaba dando Nehemías a su pueblo. Pero no era tan fácil como nosotros nos pensamos. ¿Por qué? Porque ahora la oposición se presenta delante de él públicamente. Tarde o temprano va a llegar. El verso 19 nos dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita, Gesem, uno más se añade ahora al combate, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Satanás, de una forma u otra, siempre busca que nosotros nos resistamos a la obra de Dios. En este caso surgen tres individuos: el mismo Sanbalat y Tobías, y ahora se añade un árabe, que era Gesem. Vemos que Sanbalat y Tobías, se nos dice que a ellos les disgustó al principio cuando escucharon que querían hacer bien para el pueblo de Israel. Pero ahora con Gesem, buscaron burlarse y despreciar a Nehemías, trayendo confusión dentro del pueblo por lo que se había de hacer en la ciudad, acusándolos de conspirar contra el rey. Ninguno tenía mucho en común entre ellos, estas naciones, pero se unieron, buscaron alguna manera de encontrar un bien común para unirse en oposición en contra de un enemigo común. Estos hombres, particularmente Gesem, eran figuras poderosas por el derecho propio, por ser aliados en contra de Nehemías. Y ellos constituían una fuerza a quien ellos deberían de estar observando. Ellos querían cometer injusticias, minimizando todo lo que estaba queriendo hacer, haciéndolos ver a Nehemías como que sus intenciones eran hostiles. Esto no es diferente a hoy día. Al creyente que habla sobre la verdad de quién es, qué es el hombre y qué es la mujer de acuerdo a la palabra, nos ven a nosotros como intolerantes. Nos ven a nosotros como una amenaza ofensiva. Queremos educar a nuestros hijos de acuerdo a los mandamientos bíblicos, nos ven a nosotros como hostiles. Y asimismo representaba esta imagen de estas personas en aquel tiempo. Ahora, algo peculiar, estos hombres estaban entre el pueblo de Israel. No nos debe de sorprender a nosotros que en medio de nosotros pueda nacer haber alguien que sus intenciones sean malignas para la iglesia, que quieran dañar la obra de Dios. Que por medio de la murmuración, la crítica, la mentira y sin ninguna intención de servir y sujetarse a las enseñanzas, al consejo y la dirección bíblica, se opongan al trabajo de Dios en su iglesia. Y aquí no vamos a determinar cuáles son sus intenciones. Puede ser que sus intenciones sea su carne pecaminosa que lo lleva a cometer ese pecado. O pueden ser falsos creyentes infiltrándose con el propósito de hacer daño a la obra. Lo que sí nos llama es a identificarlos. Si hay alguien, nosotros debemos de exhortarlo
y animarlos con amor primero por medio de la palabra, para que esa persona se arrepienta y que busque glorificar al Señor. Pero si después de múltiples exhortaciones, aún así, continúan persistiendo en ese pecado, considerarlos como incrédulos y predicarles el evangelio para arrepentimiento y que el Señor pueda restaurar sus corazones. ¿Cuál fue la respuesta que le dio Nehemías a estos opositores entonces? Y aquí vamos al verso 20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías sabe que el rey está de su lado, pero él le atribuye toda la autoridad a Dios. No tiene ninguna porción ni derecho estas personas que se han opuesto, que han declarado oposición clara delante de Nehemías. Y Nehemías distingue claramente entre el pueblo de Dios y esos enemigos a la obra. Una vez que está convencido de que se oponen a la obra del Señor, no hace ningún esfuerzo para incluirlos o incluso seguir discutiendo con ellos. Su respuesta fue, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra, la buena obra de Dios, la perfeccionará hasta el día final. Esas palabras deben de resonar y retumbar en nosotros. Cuando el enemigo quiera poner algo en tu mente, donde lo único que escuchas es derrota, dolor, angustia, mentiras, tú mismo, así como el salmista David decía, alma mía, le hablaré a mi alma diciéndole, el Señor prometió que la obra que comenzó en mí la va a terminar y la va a cumplir para su gloria hasta que Cristo venga. Y si es una persona, es decir, hermano, la obra, nosotros, lo que estamos viendo en su palabra va completamente contrario a lo que tus palabras están diciendo. Por encima de tus palabras yo tengo que irme a lo que me dice la verdad de Dios, que es absoluta, perfecta y completa. Y todo es para su gloria. Hermanos, así como Nehemías respondió a sus opositores, nosotros respondamos así también de la misma manera a aquellos que se levantan contra la iglesia de Cristo. Con amor, con mansedumbre y con temblor. Y es Dios el que hace la obra. Meditemos en esto antes de orar. ¿Qué cosas de tu vida hay sobre las que deberías clamar al Señor y hacer planes para responder y tomar acción? Cuando llega una situación como la que esperaba Nehemías en Jerusalén, ¿tienes tendencia de ir directamente a trabajar o tienes la paciencia para examinar primero cada situación? Pregúntate esto también. ¿A qué apeló Nehemías cuando trató de motivar al pueblo de Jerusalén para que se uniera a él en la reconstrucción de las murallas? ¿De qué manera esto sigue funcionando para motivarnos a nosotros hoy en día? Oremos. Padre, ¿eres tú el que hace la obra, Señor? ¿Eres tú el Dios que es soberano, tienes control sobre todas las cosas, Padre? Lo reconocemos, Señor. Ayúdanos, Padre, a nosotros poder responder a la obra que tú has establecido para tu iglesia.
a responder favorablemente, a nosotros también levantar nuestras manos y poder decir, es tiempo de servir. Levantémonos y edifiquemos. Esta obra es en vano si tú no eres el centro, si Cristo no es el centro de ella, Padre. Ayúdanos que nuestro enfoque sea completamente la gloria tuya, la gloria de Cristo. Señor, líbranos de la tentación de sucumbir a esas voces extrañas que no provienen de ti, ya sea por nuestro propio pecado, por el pecado de otros, o un atentado del mismo enemigo queriendo destruir la obra tuya en nuestras vidas, Señor, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, Señor. Padre, ayúdanos a recordar nuestra vida de oración. Ayúdanos, Señor, a recordar tu palabra y a recordarnos los unos a los otros que la obra que ya tú comenzaste en nosotros, la vas a cumplir, la vas a terminar, Señor, en nuestras vidas. Y mirar con esperanza continuamente esto. Gracias, Señor, porque sabemos que tú respondes a nuestras oraciones. Permítenos, Señor. Ayúdanos, Señor, para traerte gloria a ti. Perdónanos, Padre, por esos momentos donde no te hemos traído gloria con nuestras acciones, donde nuestra vida de santificación la hemos echado a un lado y tal vez somos el mismo creyente que éramos tal vez hace 1 año o 2 años atrás. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no quedarnos estancados en esa posición, sino a seguir creciendo para tu gloria y para tu honra. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.